yo soy hijo del Rey. Muy buenos días, hermanos. Nos da mucho gusto poder saludarles este hermoso domingo que Dios nos ha dado. Gracias a Dios por sus bendiciones, por su salvación y por el privilegio que nos ha concedido de participar con ustedes en la preparación de obreros. Gracias por sus oraciones, por el seminario y pues la personal en el seminario. Pedimos que sigan orando. Dos eventos muy especiales. Primero, los campamentos de los jóvenes en julio. Esperamos que estén haciendo planes para animar a sus jóvenes y mandarles al campamento en el seminario bíblico bautista, para que Dios obre en sus vidas y les manifieste su voluntad. La palabra de Dios nos dice, cuando Jesús había visto las multitudes dispersas y desamparadas como un rebaño sin pastor, él dijo a sus discípulos, os digo, orad pues al Señor de la mies, que envíe obreros a su mies. La mies es mucha, los obreros pocos. Dios está buscando obreros que se pongan en la brecha para predicar su palabra a los que necesitan de Él como su Salvador. Ese es el evento número 1, los campamentos. Favor de orar por Él, orar que Dios obre en las vidas de los jóvenes para que hayan la voluntad de Dios y sean una bendición a sus iglesias. Número 2 es la apertura en septiembre, el 6 de septiembre, el primer lunes de septiembre. Estaremos abriendo las puertas para el nuevo año escolar 2021-2022. Y si tiene jóvenes ya preparados, ya que ya quieren entrar, están pensando prepararse para el ministerio, no hay que tardar más. Dios dice, he aquí, ahora el tiempo, ahora el día de la salvación. Mándeles para que ya puedan inscribirse y ya prepararse. También pueden inscribirse en línea en sbbmante.com. Ahí encuentra el prospecto, la solicitud que puede llenar en línea y mandarlo. Pero estamos orando que Dios nos mande un buen grupo de jóvenes para este nuevo año, para que Dios obre en la vida y sigue con la obra de evangelismo, ganancia de almas y también el establecimiento de otras iglesias aquí en México. Nunca podemos tener demasiado. Por favor, queremos seguir ahora con nuestro estudio sobre la doctrina, en particular la doctrina de los artículos de fe, los más pertinentes y más resaltadas creencias de nosotros como bautistas fundamentales e independientes. Hoy queremos examinar una de las doctrinas que es fundamental y muy importante, que se llama la adopción. Hemos visto otras doctrinas. Pablo empieza a revelarnos las doctrinas desde Romanos y desarrollarlas a través de diferentes epístolas. Pero encontramos la adopción en Efesios capítulo 1 y solamente voy a leer un versículo, aunque vamos a ver varios versículos desde el versículo 3 hasta el versículo 14. Pero nota lo que dice el versículo 5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Nosotros nos gozamos de la bendición de haber sido hechos hijos de Dios en Cristo Jesús. Pero es más que solamente ser un hijo nacido en la familia de Dios. La adopción incluye mucho más. En otras doctrinas que hemos estudiado y vamos a estudiar a través de esta serie de lecciones, notamos en la regeneración, que es una doctrina. La regeneración da comienzo a la nueva vida en el alma, el renacimiento del alma que Dios nos da en el momento que nosotros confiamos en Él. Luego, otras doctrinas, que es la justificación, se ocupa de la relación más que la vida. Se ocupa principalmente en la relación o actitud del hombre para con Dios. La adopción admite al hombre
al hombre a la familia de Dios. Nos hace parte de su familia. No solamente uno que ha nacido de nuevo, pero uno es parte de la familia. Dios desea el bien y quiere darnos la herencia que tenemos en él. La adopción admite al hombre a la familia de Dios con gozo filial. La regeneración se refiere a nuestro cambio de naturaleza y la justificación de nuestro cambio de estado, la santificación a nuestro cambio de carácter, pero la adopción se ocupa se ocupa de nuestro cambio de posición en la familia, primero como hijos y luego en otras partes que esta posición de hijo ocupa en la familia de Dios. En la regeneración, el creyente se hace hijo de Dios. En la adopción, el creyente que ya es hijo recibe su lugar o posición como hijo adulto, un hijo con derechos y privilegios. Así el hijo menor se hace hijo adulto en la adopción. Ahora notamos que en el versículo 4 la Biblia nos enseña que en el versículo 3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Entonces, como hijos hemos recibido una multitud de bendiciones en Cristo Jesús. Pero la adopción, aquí en este capítulo encontramos por lo menos 7 privilegios, 7 bendiciones en particulares por ser hijos adoptados tenemos en Cristo Jesús. Primeramente notamos que hemos recibido, según nuestro versículo clave que acabamos de leer, hemos recibido la bendición de elección. Entonces, cuando hablamos de elección, estamos hablando del hecho que Dios nos ha colocado en su familia como un hijo. La Biblia dice en Juan capítulo 1, a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Pero los que la recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, aun a los que han creído en su nombre. Entonces, el ser hecho hijo de Dios incluye mucho más, y mucho más está en la palabra adoptado. En la adopción, el creyente que ya es hijo recibe su lugar como hijo adulto. Así el hijo menor se hace hijo adulto. Es una palabra romana porque hasta la adopción no había sido conocida apenas entre los judíos hasta este tiempo. Habla del hecho que un hombre toma el hijo de otro. Y antes de que llegáramos a ser hijos del hombre, de Dios, habíamos sido hijos de Satanás, habíamos sido hijos del diablo. En capítulo 2 de Efesios la Biblia dice que estábamos muertos en nuestros pecados, y dice en el versículo 2, en los cuales anduvimos en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y entonces éramos hijos de desobediencia, éramos hijos por naturaleza, hijos de ira, lo mismo de lo demás. Pero cuando Dios nos salvó, recibimos la bendición de adopción, Él nos hizo sus hijos particulares y sus hijos en posición, de modo que nosotros ahora no solamente tenemos el hijo de la posición del hijo de Dios, pero las mismas ventajas que un hijo por nacimiento, como somos amados, cuidados, guardados y parecidos a él. Moisés es un buen ejemplo de la adopción. Recuerden que Moisés había nacido de Amram y también de Jocabed, hijos de Leví, y ellos dieron a luz a Aarón, el primero de Moisés, y el segundo fue el primero de ellos, y luego Moisés, que era el segundo hijo. Y entonces hijo era por nacimiento hijo de Amram y Jocabed. Pero luego ustedes conocen la historia, como Jocabed le escondió en una
arquilla hecho de los mimbres al lado del río, y le dio a flotar, y luego la hija de Faraón le vio ese día y lo rescató y lo tomó y lo adoptó como hijo suyo, y él fue criado en las mejores instituciones del día. Moisés tenía las ventajas que otros no tenían hasta que fue arrojado fuera. Entonces, pero ese es un ejemplo de la adopción. Ahora, cuando vemos este pasaje y hablamos de la elección, notamos que aquí en amor, habiéndonos adoptado como hijo suyo, Él nos ha colocado como su hijo. Otro nos ha tomado, Cristo nos tomó como su hijo. Por eso la Biblia dice, si no nacieres de nuevo, no podréis entrar, gozar y ver el reino de Dios. Y entonces tenemos la bendición de ser no solamente su hijo, pero su hijo adoptado, su hijo que tenemos todas las ventajas y bendiciones de todo lo que Dios ofrece aún a Cristo Jesús. Entonces, pero hay una segunda bendición que tenemos aquí, es la bendición que se llama la predestinación. Y encontramos esta palabra en estos versículos del 3 al 14 dos veces. En el versículo 5 dice, en amor habiéndonos adoptado. ¿Cómo nos adoptó? Nos adoptó por su gran amor, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es su amor el que le motivó a adoptarnos, es su amor que nos motivó a predestinarnos. Ahora, ¿a qué nos predestinó? Nos predestinó para ser adoptados hijos suyos. El énfasis aquí no es hijo, porque Él quiere que todos los hombres sean salvos. Y sabemos que su voluntad no va a ser invalidada. Pero sabemos que no todos van a ser salvos. Pero los que confían en Él, Él los hace sus hijos. Pero más que esto, los hace sus hijos adoptados. Los adopta como hijos con todos los derechos y ventajas de un hijo naturalmente nacido en la familia de Dios. Entonces nos predestinó a ser adoptados hijos. Y luego dice, por medio de Cristo Jesús. Es no por medio de nuestras obras, es por medio de Cristo Jesús. Y luego dice, según el puro afecto de su voluntad. Entonces, es decir, según su voluntad. Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Entonces, el hombre que cree en Cristo Jesús ha cumplido con la bendición de elección cuando recibe a Cristo. La otra palabra que encontramos en el versículo 11 habla de predestinación. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad de Dios. Entonces, Él quiere que todos los hombres sean salvos. La única forma que el hombre puede ser salvo es por creer en Cristo, pero una vez que ha creído en Cristo, está bajo esta bendición de predestinado en amor, predestinado para ser un hijo suyo, un hijo adulto, un hijo con privilegios y ventajas, un hijo adoptado, y por medio de Cristo Jesús, no por medio de ninguna otra cosa, y conforme a la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que una vez que hayamos sido salvos, que nosotros seamos conformados a su imagen. ¿Por qué? Porque Él nos hizo en su imagen y semejanza según el libro de Génesis. Entonces, predestinación. Hay que distinguir entre la predestinación y la adopción, y el hecho actual de adopción que tuvo lugar cuando creímos en Cristo. Es igual a la misma manera que la encarnación predestinada. Sin embargo, la predestinación tuvo lugar en tiempo. Y de la misma manera que el Cordero fue sacrificado desde antes de la fundación del mundo, y sin embargo el hecho sucedió en el Calvario.
¿Por qué entonces mencionamos este aspecto eterno de la adopción? Uno, para excluir las obras y demostrar que nuestra salvación tiene su origen únicamente en la gracia de Dios. Él dice predestinados por medio de Cristo Jesús. Sin el medio no hay predestinación. De la misma manera que si nosotros adoptamos un niño será completamente un acto de gracia de nuestra parte. Entonces tenemos la bendición de predestinación, la bendición de elección, pero tercero notamos en el versículo 6 que Dios nos ha dado la bendición de ser aceptos. En el versículo 6 dice, para alabanza de su gloria, de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Entonces notamos aquí dos cosas, que nosotros somos aceptos en Cristo Jesús. Primeramente por el puro afecto, ese es por el amor de Dios. Dios nos acepta no porque somos dignos, sino porque Él nos ama. Él nos ama no porque somos dignos, sino porque Él quiere que nosotros seamos parte de su familia. De otra forma, porque la Biblia dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y quieren que todos procedan al arrepentimiento y vengan al conocimiento de la verdad. Entonces somos, la bendición de ser acepto es por amor. Cuando amamos a una persona, le aceptamos, no importa su comportamiento, no importa su estado o su posición, le aceptamos porque le amamos. Y quiero que sepa que Dios te ama y quiere lo mejor para ti, porque la Biblia dice, porque de tal manera Dios amó al mundo, aun siendo pecadores, aun habiendo dado a Él nuestra espalda, Él nos amó aun siendo pecadores, y Cristo vino y murió por nuestros pecados tomando nuestro lugar. Pero segundo, Él nos acepta porque Él nos acepta no por nuestros méritos. Él nos acepta porque estamos en el amado. Nota lo que dice en el versículo 6. En quien, para alabanza de su gloria, de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en Cristo Jesús. Es el único nombre en quien nosotros podemos ser aceptados por Dios. Y si no estamos en Cristo Jesús, entonces nunca seremos aceptados por Él. Romanos capítulo 5, versículo 12 y el versículo 18 nos enseña de esta manera, hablando de lo que Cristo hizo por nosotros. En el versículo 12 dice, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte. Hablando de Adán y su pecado, la muerte ha pasado a todos nosotros por consecuencia de su pecado. ¿Por qué? Porque la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Hemos heredado su naturaleza, su capacidad de pecar. Y todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Por eso dice en el versículo 18, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, usando como una cosa comparativa, de la misma manera por la justicia de uno, hablando de Jesús, su vida, su cumplimiento de la ley, su muerte en la cruz, su sacrificio vicaria, su muerte vicaria, así la justicia de Dios de uno vino a todos los hombres, la justificación de vida. Entonces tenemos el privilegio de ser aceptos porque estamos en Él. Él nos ama y Él nos ha justificado, nos ha hecho bien con Él en la persona y los méritos de Cristo Jesús. Pero luego, número 4, tenemos la bendición de redención. Versículos 7 al 10 de nuestro capítulo dice de esta manera, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están
en la tierra. Entonces tenemos la bendición de redención, primero porque hemos sido redimidos por la sangre de Cristo. Ya hemos estudiado esto, pero lo menciono otra vez. Hay tres palabras que hablan de redención. La palabra agorazo, ex agorazo el otro. Por su sangre nos ha librado de nuestros pecados y nos ha sacado del mercado, nos ha salvado de nuestros pecados. Y luego la palabra ex agorazo no solamente nos ha salvado de la condenación, nos ha sacado del poder y liberado del poder en la dominación del pecado en nuestras vidas. Y finalmente nos ha dado la libertad de la vida eterna de estar con Él para siempre en el cielo, librándonos de la presencia del pecado un día. Entonces, somos redimidos por su sangre, pero no solamente redimidos por su sangre y no por nuestras obras y no por buenas intenciones o por los sacramentos o las ordenanzas, sino por su sangre. Sin el derramamiento de sangre no se hace remisión. Todo pecado es limpiado por la sangre de Cristo Jesús. Entonces luego, segundo, nos ha redimido, no solamente por su sangre, pero nos ha redimido por del pecado. La palabra de Dios nos enseña, Cristo vino a este mundo según la palabra de Dios para redimirnos. Yo he venido para buscar y salvar lo que se había perdido. Y la Biblia nos enseña en Romanos capítulo 5, de esta manera, en los versículos 6 al 8, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. ¿Por qué murió? Murió por tus y mis pecados. Y luego en el versículo 8, más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pedro nos dice que Él llevó sobre sí mismo nuestros pecados sobre el madero para que nosotros seamos hechos justicia de Dios en Él. Pablo nos dice en 2 Corintios 5:21, Cristo fue hecho pecado por nosotros para que seamos hechos justicia de Dios en Él. Entonces tenemos la bendición de redención por su sangre del pecado y por su gracia. Gracia es Dios dándote algo que tú y yo no merecemos. Entonces, si es algo que no merecemos, ¿cómo es que algunos enseñan y otros piensan y creen que uno puede salvarse a sí mismo? Es por la gracia de Dios. Por eso Pablo dijo en Efesios 2:8, porque por gracia, el mérito, el poder de Dios, el don de Dios, la dádiva de Dios, el obsequio de Dios, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces tenemos la redención por causa de su sangre, del pecado, por su gracia, por su voluntad. Un hombre vino a Cristo un día, en un hombre leproso, si me acuerdo bien, él dijo, Señor, si tú quieres, me puedes limpiar. Ahora la lepra era un símbolo del pecado, es decir, un pecador vino a él y él le dijo, Señor, si quieres, me puedes limpiar. Y sabe que Cristo le dijo, quiero, sé limpio. Y el hombre se fue limpio, justificado con Dios, porque él recibió el don de Dios por creer en Cristo Jesús. Entonces es porque Él quiere. Y Él quiere salvar a todos. Hay algunos que enseñan que Dios no salva a todos. Y es cierto. Para ellos enseñan que Dios solamente elige a algunos a ser salvos. No es cierto. El cual quiere que todos los hombres sean salvos. Procedan al arrepentimiento y vengan al conocimiento de la verdad. Él quiere salvar a todos. Si tú vienes a Él, te salvará. Y la bendición de redención porque Él quiere reunir todo en Cristo Jesús. La Biblia dice en Colosenses 1:18, todas las cosas fueron hechas por Él y para Él. Sin Él nada fue hecho, para que todo se manifiesta y se reúna en Cristo Jesús. Entonces tenemos la bendición de redención,
tenemos la bendición de herencia también. Noten lo que dice nuestro texto en el versículo 11, dice de esta manera. Efesios 1:11 dice, en él asimismo tuvimos herencia. Vamos a heredar algunas cosas si somos de Cristo, habiendo sido predestinados. Esa es una cosa predestinada, la herencia. Es algo que Dios ya ha determinado de antemano. Si recibimos a Cristo, entonces esa es la herencia que Él ha predestinado, conforme al propósito de que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Esta herencia es en Él, no es una herencia aparte de Él. No está en la iglesia, no está en tus buenas intenciones, no está en tus obras, no está en ningún sacramento, en ninguna cosa que otro te diga, es solamente en Cristo Jesús según la palabra de Dios. Es conforme a su propósito. Él tiene ese propósito porque Él quiere darte herencia, no solamente vida, pero herencia con Él en su reino en aquel día. Ya ha dicho a los apóstoles, ustedes se sentarán sobre 12 tronos para gobernar las tribus de Israel. Pero Él tiene una herencia para ti y mí. Y por eso la Biblia dice, atesorad para vosotros tesoros en el cielo, donde la polilla y el orín no corrompen y que permanecen y ladrones no entran para robar. Entonces, esta herencia es conforme y según el designio de su voluntad, que seamos hechos conforme a su imagen y su semejanza, como nos creó cuando Él creó a Adán y Eva. Entonces, tenemos la bendición de herencia, de redención, de ser aceptos, de predestinación, de elección, pero también tenemos otra herencia grandísima, la herencia de esperanza. La herencia de esperanza se encuentra en el versículo 12, donde dice, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Aquí encontramos uno de los propósitos para que Él nos ha salvado. Porque cuando Él nos salva, el mundo y los demás, los enemigos de Dios, pueden ver la diferencia que Él ha hecho en la vida de los que Él salva. Y llegamos a ser para la alabanza de su gloria. Estamos expuestos al mundo y a los demás para que vean la gran obra de Dios. Como Dios creó los cielos y todas las cosas en el cielo manifiestan la gloria de Dios, entonces también cuando Él nos salva, Él quiere que seamos para su gloria. Por eso la Biblia dice a los creyentes, todo lo que haces en obra y en pensamiento, cualquier cosa, hazlo para la gloria de Dios. Y tenemos esta bendición de esperanza porque hemos depositado nuestra fe solamente en Él. Esperamos solamente en Cristo. En 1 Timoteo, capítulo 2, hemos usado mucho estos versículos y seguiremos usándolos. Pero en 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 4, él dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. Y luego en segundo, versículo 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Nota lo que dice aquí. Él quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Segundo de Pedro, no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino quiere que todos los hombres se arrepientan y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Por qué? Solamente a Dios. Él dice, mirad a mí y sed salvos todos los contornos de la tierra. Yo soy Jehová, yo soy Dios y no hay más. Ven a mí y sed salvos. Y hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Contrario a lo que enseñan unas religiones y denominaciones, no hay muchos mediadores. Hay muchos que podemos hacer intercesión, pero hay un solo mediador. Y Él lo identifica aquí. Un solo mediador, Jesucristo hombre. El hombre Jesucristo, el Dios hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio a sí mismo
a su debido tiempo. Entonces, si vamos a tener la esperanza de la bendición de esperanza, tenemos que confiar en Cristo como nuestro Salvador y solamente en Él, solamente en su nombre. En la palabra de Dios, Primera Tesalonicenses capítulo 1, notamos que la palabra de Dios dice de esta manera, que que ellos tuvieron la esperanza en Cristo Jesús. En Primera Tesalonicenses capítulo 9, después de confiar en Él, después de recibirle como su Salvador, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis, como os convertiste de los ídolos y a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Notamos aquí el efecto de creer en Cristo fue primero, se convirtieron de los ídolos a Dios y comenzaron a servir a Dios, pero tercero, tenían una esperanza viva y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Entonces, un día Él vendrá por ti y por mí. Él dice, vosotros creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Si me voy, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros estéis. Sí. Dídimo Tomás le dijo, Señor, no sabemos a dónde vas y cómo podemos saber el camino. Y Cristo le dijo, yo soy el camino, la vida y la verdad. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces tenemos la bendición de esperanza, pero también tenemos la bendición de seguridad. Dice en el versículo, en este pasaje, en el versículo 14, en él también, versículo 13, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la herencia, que es las arras, el comienzo, lo primero de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. ¿Sabe que ya tenemos una parte de la herencia? Es el Espíritu Santo. Ninguno en el Antiguo Testamento tenía el Espíritu Santo morando en sí. Pero nosotros ahora, al recibir a Cristo, recibimos a Cristo y Él nos da las arras, la primera porción o garantía de nuestra herencia, que es el Espíritu Santo. Y Él nos sella. ¿Por qué? Porque estamos en Él. Para ser sellados, tener la seguridad, hay que estar en Cristo. Dice la palabra de Dios, primero de Juan, el que tiene al Hijo, tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo, no tiene la vida. Hay que tener a Cristo en tu corazón. Romanos 6:23 dice, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. En Efesios 4, versículo 32, la Biblia dice de esta manera, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. El perdón de nuestros pecados se recibe porque estamos en Cristo Jesús. Y en 1 Corintios 1:30, la Biblia dice, habla más de este hecho de estar en Cristo. Y si no estamos en Cristo, no tenemos ninguna esperanza. Porque Él dice aquí en el versículo 30, más por Él, hablando de Dios, estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual Dios nos ha hecho sabiduría, justificación, santificación y redención. Entonces, hermanos y amigos, nosotros tenemos la bendición de seguridad, salvación eterna, salvación que nunca termina, porque estamos en Él, tenemos la vida eterna. Eterna significa que nunca termina. Somos sellados, tenemos la garantía que no termina y estamos en la mano de Dios en Jesucristo, según Juan capítulo 10, 28 al 30, dice que Él que tiene, que cuando estamos en Cristo estamos en su mano y no pereceremos jamás, porque nadie los puede arrebatar o quitar de la mano de Dios y de Jesucristo. Estamos fijados en las manos de Dios, la mano de Dios, la mano de Cristo, y nadie nos puede sacar de la mano de Dios. Tenemos vida eterna. Por eso Él dice, estas cosas os he escrito a vosotros para que sepáis que tenéis vida eterna
y para que creáis en el nombre de Cristo Jesús. La salvación que Dios nos da por medio de la adopción, elección, bendición de predestinación, bendición de ser aceptos por Dios, bendición de haber sido redimidos por Cristo, su sangre, su gracia de nuestros pecados y todo que la consecuencia del pecado, la bendición de ser herederos junto con Cristo, la bendición de una esperanza que un día Dios vendrá por nosotros, nos arrebatará de este mundo para estar con Él siempre en el cielo, en su presencia, porque tenemos la bendición de seguridad y hemos creído en Él y sabemos que su palabra permanecerá para siempre. Si no has confiado en Cristo, si no tienes esta bendición de seguro, estar seguro en Cristo y ser seguro, estar seguro de tu salvación, te invito hoy que recibes a Cristo, quien murió en tu lugar en la cruz de Calvario y resucitó al tercer día, y pues ya derramando su sangre, ya pagando los méritos de todos tus y mis pecados. Simplemente dile a Dios: Señor, yo soy un pecador, sé que no merezco la salvación, pero yo creo en ti. Yo creo que lo que tú hiciste en la cruz, la sangre que derramaste, la muerte que sufriste, fue todo por mí, y que tú resucitaste para darme vida eterna. Ahora mismo te doy mi vida, te invito en mi corazón para que tú seas mi Salvador y mi Señor. Y te doy gracias en el nombre de Cristo. Gracias, hermanos, que Dios les bendiga y esperamos que se gocen este fin de semana sabiendo que eres salvo y que tienes esta esperanza viva de Cristo Jesús. Que Dios le bendiga.